El castigo de hoy es posiblemente la peor forma conocida en la que las personas eran sentenciadas a muerte. No hay caso mejor conocido que el del aspirante asesino de reyes Damián, quien en Francia en 1757, después de intentar asesinar al rey Luis XV, fue extremadamente castigado. El autor de Los Derechos del Hombre, Thomas Paine, escribió sobre esta terrible crueldad, así como lo hizo el filósofo francés Michel Foucault, quien dijo que tal espectáculo de violencia fue un punto de no retorno en cómo castigábamos a las personas. A Damián primero se le hizo usar botas que aplastaban los pies, luego la mano que sujetó el cuchillo con el que intentó matar al rey fue sumergida en plomo derretido. Después se le hicieron cortadas y se vertió aceite caliente en sus heridas. Luego, sus extremidades fueron amarradas a caballos y fueron arrancadas lentamente y con esfuerzo. Finalmente, y según algunos, aún respirando, su torso fue quemado en una hoguera. Después de escuchar esto, estarás de acuerdo en que la humanidad ha madurado y, como dijimos, el caso de Damián repugnó a mucha gente de la época. Era extremadamente barbárico, y mientras las historias sobre cómo Damián murió fuese en la hoguera o cuando su último miembro fue arrancado, incluso los más afines espectadores de ejecuciones en esos días murmuraban cosas como creo que eso fue un poco exagerado. Era un hecho que aquellos que intentaban matar a un rey, conocido como regicidio, serían condenados al peor castigo. Sin embargo, lo que le sucedió a Damián asqueó a las personas a tal punto que, como Foucault puntualiza en su libro Vigilar y Castigar, estaban exigiendo reformas. Esto es lo que un autor y aventurero italiano dijo sobre la ejecución. Tuvimos el valor de presenciar la espantosa visión durante 4 horas. En varias ocasiones me vi obligado a apartar la cara y taparme los oídos mientras oía sus desgarradores alaridos, después de que la mitad de su cuerpo se hubiese separado de él. Antes de su muerte, Damián no había perdido su sentido de la ironía, aparentemente diciendo la journée sera rude, que se traduce como el día será difícil, pero también puede significar será un día largo. Puede que estés de acuerdo con Damián en esto. Si que tus pies fuesen aplastados, tu mano derretida, que pinzas al rojo vivo abrieran hoyos en ti y que aceite hirviendo fuera vertido en tus heridas no era castigo suficiente, ser descuartizado seguramente era la cereza sobre el pastel. Está escrito que los caballos no hicieron su trabajo adecuadamente y alguien tuvo que cortar con un cuchillo los tendones. Fue sin duda un largo día, pero ahora podemos preguntarnos, ¿cuántos otros desafortunados en este mundo han tenido un día tan malo? Si a mitad del siglo XVIII los franceses exageraban, sus vecinos y a menudo enemigos mortales los británicos les habían dado días malos a las personas por mucho más tiempo. De hecho, se dice que fue a los británicos a los que se les ocurrió el castigo llamado ahorcado, arrastrado y descuartizado. Se llama así porque la forma en que los británicos lo hacían era arrastrando a las personas al lugar donde iba a ser ahorcado, pero sin matarlo. La parte de arrastrar tenía la función de jalar al criminal a través de la multitud para que ésta se mofara y este último sintiera miedo. Este tipo de castigos estaban reservados para personas que habían cometido alta traición, enemigos del Estado, y para finalizar era descuartizado. No todas las ejecuciones eran exactamente igual, pero usualmente al traidor le removían su masculinidad con un cuchillo, sus intestinos eran extraídos y luego era cortado en 4 piezas o, como le pasó a Damián, sus extremidades arrancadas por caballos. Al final, lo que quedaba era a veces quemado en una hoguera. En otros casos no era quemado, pero el torso o cabeza se dejaba colgando del puente de Londres como un recordatorio para cualquiera que se rebelara contra el Estado. También en ocasiones las 4 extremidades eran enviadas a 4 sitios del país. Vas a encontrar a muchas personas llamando a esta la peor ejecución en la historia, pero seamos francos, si has visto nuestros videos sobre los castigos más terribles es difícil escoger un ganador. La peor parte, por supuesto, era que no era una muerte rápida y, como Damián, los prisioneros podían sobrevivir cortadas, destajos, quemadas y en ocasiones hasta ser descuartizado. Siempre nos cuentan que en Inglaterra y en otros lugares de Europa los ejecutores de justicia decidían cuánto duraba. Si se apiadaban de alguien lo ahorcarían o colgarían hasta matarlo y luego harían el resto. Por otro lado, estos también sabían cómo mantener a alguien vivo durante las peores partes. Si un prisionero era realmente afortunado, podía morir accidentalmente mientras era colgado. Otro famoso ejemplo de estas tortuosas ejecuciones fue la de William Wallace, el guerrero escocés. Puede que lo hayas visto en la película Corazón Valiente, pero recuerda que cuando Hollywood hace historias basadas en la realidad, la interpretación es tan libre que a veces solo los países son los correctos. Wallace luchó contra la ley y la ley ganó. Fue acusado de traición en 1305, aunque célebremente dijo, ¿cómo puedo ser un traidor si no soy súbdito de Inglaterra? Wallace lideró la lucha por la independencia escocesa contra el rey inglés Eduardo I. El 23 de agosto de ese año, Wallace fue desnudado y arrastrado por las calles de Londres por un caballo. Sin duda, los locales estaban gritando de alegría mientras el villano escocés pasaba. Se dice que después fue colgado, pero lo bajaron mientras aún vivía y estaba consciente. Luego le cortaron su pequeño Willy y después los verdugos le arrancaron los intestinos.
intestinos. Esos intestinos fueron quemados mientras un moribundo Wallace observaba la operación. Luego fue picado en 4 y decapitado, lo cual seguramente fue un gran alivio. Su cabeza fue sumergida en alquitrán y clavada en una pica en el puente de Londres a la vista de todos. No es el tipo de decoración que encontrarás hoy en día durante una vuelta en el ojo de Londres. Pero esto fue el brutal pasado y las leyes estaban en su mayor parte como una disuasión. Mientras más duro era el castigo, menos personas romperían las reglas. La rehabilitación no existía en ese entonces. Solo en Gran Bretaña muchas personas vieron este fin, pero como dijimos anteriormente, algunos tuvieron una experiencia menos dolorosa. Bajo la reina Isabel I se dice que los sacerdotes católicos fueron sentenciados a ser ahorcados, arrastrados y descuartizados. Esto habría sido durante la era dorada del arte, poesía y de gente como William Shakespeare, pero Lizzie no era fanática de esos apestosos católicos. Aquellos acusados de ser parte del complot papista católico perdían sus extremidades. Esto también sucedió en 1681 al arzobispo de Armagh, Oliver Plunkett, bajo el reinado de Carlos II. Los espías también morían de esa forma, así como las personas acusadas de ser afines a revoluciones. Este castigo obsceno se suponía que debía mantener a las personas asustadas o dóciles, pero a menudo estas conductas tan extremas podían hacer que la gente se rebelara contra el Estado. También se dice que muchas personas amaban las ejecuciones, con miles llenando las calles e incluso intentando obtener un pedazo del cadáver para tener un trofeo. Muchos años más tarde se presume que hubo casos de ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, con ambos bandos llamando traidor a sus enemigos. No podemos repasar todos los casos debido a la cantidad, pero algunos historiadores están de acuerdo que el primero fue en Inglaterra en 1283. Como mencionamos, varios rebeldes escoceses partieron de esa manera, así como las pocas personas que se unieron a la revuelta de los campesinos de 1381. El siglo XVI fue bueno para este castigo y entrado el siglo XVII, algunos intentaron y fracasaron estallar el Parlamento británico. Esa es la famosa historia de Guy Fawkes y la conspiración de la pólvora. Aún en la actualidad, algunos británicos se reúnen y queman una efigie de Fawkes los 5 de noviembre. La conspiración fracasó y Fawkes fue capturado. Él y otros conspiradores fueron sentenciados a morir en 1606. Primero fueron arrastrados con la cabeza contra el suelo a través de la ciudad. Luego, como dijo un juez, debían ser puestos entre el cielo y la tierra porque no eran dignos de ninguno. Eso implicaba no matarlos mientras eran ahorcados. Sus genitales debían ser removidos y quemados frente a ellos. Después se debía abrir a los hombres y extraer sus entrañas, pero esta vez se le ordenó al verdugo que también arrancara sus corazones. Está escrito que el más famoso de los conspiradores, Fawkes, corrió con suerte ya que su soga fue colocada incorrectamente y cuando lo colgaron su cuello se rompió. Como dijimos, pueden ver efigies con la forma de Guy Fawkes siendo quemadas todos los años en el Reino Unido. Pudiéramos seguir hablando acerca de las revueltas en Gran Bretaña y la desgracia de los traidores, pero creo que ya tienen una idea de cómo terminan. Como hemos dicho, al llegar la última parte del siglo XVIII, muchas personas empezaron a cuestionarse si este castigo no era un poco inhumano. En América sería llamado un castigo cruel e inhumano, y la mayor parte de los países en desarrollo se estaba empezando a inclinar hacia la privación o prisión en lugar de la disuasión violenta de espectáculo. Algunas fuentes dicen que en Gran Bretaña, un hombre llamado David Tyree fue el último en recibir este castigo en 1782. Recibió el trato completo después de ser acusado y condenado de espiar para los franceses. Esto es lo que se escribió sobre ese día. Fue sentenciado a ser arrastrado al lugar de su ejecución y allí ser colgado del cuello, bajado de la horca aún con vida y sus entrañas y miembro cortados y quemados frente a él. Su cabeza fue cortada y su cuerpo dividido en 4 partes y desechados a criterio del rey. Aparentemente unos 100,000 británicos acudieron a aplaudir este espectáculo. Sin embargo, la completa brutalidad estaba pasando de moda conforme Europa se hacía más razonable e iluminada. En el siglo XIX los británicos dijeron que era suficiente. Dejemos la evisceración e inmasculación y solo arrastremos a las personas por las calles para luego colgarlas hasta que mueran o decapitarlas. Esto sucedió en 1803 y la víctima se llamaba Edward Despard. Su sentencia fue sustituida de ser ahorcado, arrastrado y descuartizado a ser solo arrastrado y asesinado rápidamente. Era un soldado de alto rango que se dice estaba desplegado en Honduras durante los días del imperio. Era visto por algunos de la clase dominante como problemático, ya que le dio algunos derechos a los esclavos y adoptó algunos ideales inusuales
para la época de igualdad racial. Se casó con una mujer negra y se dice que hizo molestar a muchos británicos poderosos por tratar a los negros igual que a los blancos. Él estaba a cargo en la época, pero debido a su bondad y humanidad fue enviado de regreso a Inglaterra y acusado de estar involucrado en una conspiración para matar al rey. Por primera vez en mucho, una muchedumbre se congregó para presenciar la ejecución, 20.000 personas en total. Fue rápido y comparado con el pasado no tan horrendo. Una era finalizaba y nunca más el público vería a alguien ser masacrado mientras gritaba en agonía. Nunca más las cabezas decorarían el puente de Londres y nunca más se llenarían estómagos con carbón ardiente o aceite como método de justicia.